Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutigliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre las Biblias protestantes que tienen los libros deuterocanónicos o apócrifos en sus Biblias. Primero que todo, no son muchas, pero algunas Biblias, prácticamente todas hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas, han sido hechas para tratar de capturar parte de la audiencia católica que puede comprar estas Biblias desprevenidamente. Normalmente estas Biblias vienen marcadas como Biblias ecuménicas o interconfesionales, pero lamentablemente no hacen un buen trabajo de traducción al no apegarse a la tradición ni al conocimiento que la Iglesia preserva sobre estos libros y los traducen basados en sus prejuicios. Así que vamos a hacer una comparación de traducciones, las 4 traducciones católicas que nosotros ya hemos usado en videos anteriores por tener diversidad. Y las 4 Biblias protestantes que hemos elegido son la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, que sí incluía los libros deuterocanónicos marcados como libros canónicos, no como apócrifos. Después tenemos la Biblia Traducción Interconfesional Hispanoamericana, una Biblia relativamente nueva, que incluye los deuterocanónicos. La Biblia Dios habla hoy y la traducción al lenguaje actual. Poco a poco se va poniendo un poco arcaico ese lenguaje, así que vamos a ir de lleno ya. Usemos un versículo que no tiene nada controversial para comparar un poco el estilo diferente de cada traducción. Podemos familiarizarnos con el estilo que tiene cada una. Un ejemplo de mala traducción es en Baruch 3:4, cuando están rezando: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel y de los hijos de los que pecaron contra ti, que no oyeron la voz de su Dios, y por eso la miseria se apegó a ellos. Aquí tenemos los muertos de Israel en el Seol atrapados orando por su liberación. Y vemos que esto lo han cambiado las traducciones protestantes, no la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, puesto que él sí entendía la tradición y sí podía traducir esto en contexto. Vemos que cambian la oración de los muertos de Israel en la Biblia hispanoamericana en trance de muerte. Los israelitas que están en trance de muerte ya no es los israelitas que ya murieron, sino los israelitas que están por morir. En la Biblia Dios habla hoy, los israelitas condenados a muerte, lo mismo. Y la traducción al lenguaje actual no se toma la molestia y simplemente remueve esta parte del versículo, no menciona a los muertos de Israel. Nosotros los israelitas que somos hijos de aquellos los ignora totalmente. 2 Macabeos 12:44, el famoso sacrificio por los muertos. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Vemos que esta traducción se mantiene correcta de la liberación de los muertos, de la liberación del pecado, en todas las Biblias católicas y en la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Pero en la traducción vemos cómo ellos cambian, remueven la aprobación de era un pensamiento santo y piadoso, orar por los muertos, lo quitan, porque aparentemente ellos piensan que no lo es, así que quitaron totalmente, aunque está en el original de este texto, que el trabajo del traductor es representar el texto original independientemente de tu opinión. Ellos lo quitaron. Y vemos que las traducciones protestantes modernas cambian para que quedaran liberados del pecado, lo cambian para que fueran perdonados de sus pecados. Y uno podrá pensarnos que no es la misma cosa. En el contexto del que estamos hablando del Antiguo Testamento, no. La palabra apolofenai, que es liberación, cuando se pone con amartías, que es pecado, la liberación de los pecados no es lo mismo que Jesucristo habla en el Nuevo Testamento del afesin amartián, que es el perdón de los pecados. Ser perdonado es cuando alguien al que tú le debes algo te declara justo y te dice que tú no eres eso que tú piensas que eres. Ese es el perdón. La liberación es un concepto distinto. Y sabemos que en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, Jesucristo bajó al Seol a liberar a los muertos de Israel para llevarlos al cielo. De la misma manera, aquellos que pasan por el purgatorio son liberados de sus pecados veniales, como nos dice aquí, porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En él se fue a predicar también a los espíritus cautivos. Entonces vemos que los muertos de Israel del Antiguo Testamento estaban cautivos en el Seol
y Jesucristo los liberó del pecado original y de sus pecados, y los subió al cielo. Aunque Jesucristo nos perdone, nosotros tenemos todavía ese cautiverio en el mundo del pecado contra el que tenemos que seguir luchando, cooperando con la gracia de Dios. Entonces, para eso es que nosotros rezamos y ofrecemos las misas por la liberación de las almas en el purgatorio. Sabiduría 11:17 es un versículo que es mal entendido por muchos hermanos separados. Vemos que dice: pues bien podía tu mano omnipotente, que había creado el mundo de materia informe, enviar contra ellos manadas de osos, leones intrépidos. Entonces algunos entienden por esto de que por materia informe el autor de Sabiduría se refiere a un concepto pagano de que primero existía la materia deforme y después se le dio forma y de ahí aparecieron las cosas. Esto no es lo que dice este versículo, porque si nos fijamos con lo que dice Génesis 1:2, la tierra estaba informe y vacía. Entonces vemos que cuando Dios crea el cielo y la tierra, en Génesis 1, los crea deforme y después Él les da forma. No está refiriéndose al concepto platónico, aunque el lenguaje sí es similar, lo está usando para hacer una referencia al Génesis, no está diciendo nada nuevo. Entonces la materia deforme no existía antes que Dios. Dios crea desde la nada la materia informe. Ahora, la traducción al lenguaje actual remueve esta referencia porque ellos piensan que hay una contradicción, entonces tratan de supuestamente arreglar una contradicción que no existe y ponen: creaste el mundo desde la nada. Eso es correcto, Dios creó el mundo y Dios creó la materia deforme desde la nada, pero eso no es lo que dice este versículo. Entonces no hay contradicción, Dios sí creó el universo desde la nada. Y vamos ahora a Sabiduría 8:19. Dice: yo era un muchacho de buen natural, dotado de un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin tala. Entonces aquí el autor hace un juego de palabras que algunos malinterpretan y dan a entender como que el autor está hablando de que el alma existía antes que el cuerpo. Si vemos bien, en el versículo 19 se le da primacía al cuerpo. Dice como que no, primero estaba el cuerpo y después se me dio el alma. Y en el versículo 20 corrige: o más bien, siendo bueno, vine un cuerpo. Entonces pareciera una contradicción, pero esto se explica porque en el versículo 21 dice: pero conociendo que no podría obtenerla si Dios no me la daba, aquí refiriéndose al alma, no puedo obtener alma si Dios no me la da, y que era parte de la prudencia conocer a quién es el don, me dirigí al Señor y le supliqué. Entonces vemos, lo que está hablándose aquí no es como algunos hermanos separados piensan de que la reencarnación, sino que Dios es el que crea el alma. El autor de Sabiduría dice: conociendo que no podría obtener alma si Dios no me la daba, entendiendo esto el versículo 20, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo. Dios es el que pone el alma al cuerpo. Dios crea cada alma y se la pone a un cuerpo. Entonces, esto vendría siendo la enseñanza del creacionismo. Es decir, Dios crea todas las almas directamente e individualmente, en contraposición al traducianismo. El traducianismo es la idea de que el alma es una parte de la materia y se transmite a través de la reproducción, es decir, a través de la biología. Esto es un esquema filosófico antiguo, no es lo que acepta la Iglesia, pero por lo menos lo que enseña el libro de la Sabiduría y la tradición de la Iglesia es que Dios crea cada alma cuando se concibe un niño, concibe un ser humano, individualmente y no transmitida ni creada por la carne ni por los padres. Judith 9:13. Dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu santa casa y contra el monte Sión y la casa de prosperidad de tus hijos. En este versículo Judith le está pidiendo a Dios que la ayude a poder llevar a cabo su plan de matar a Holófernes para ella poder salvar al pueblo de Dios. Entonces aquí brincan muchos hermanos separados y dicen: pero ven, es que Judith quiere engañar, está mintiendo, mentir es pecado, ven, aquí le está pidiendo a Dios cometer un pecado. Y entonces las traducciones protestantes, como la Dios habla hoy, pone para poder engañarlos. La palabra griega que se usa en este versículo sí es engañar, pero en el contexto está hablando es de seducir. Entonces, aunque la palabra no es incorrecta, ellos lo ponen así para dar a entender que ella está mintiendo. Pero entonces, ¿mentir es pecado siempre? Veamos qué dice la Biblia. Judith engañó a Holófernes para matarlo y salvar a su pueblo. Rahab, que engañó al rey de Jericó para salvar a 2 soldados israelitas, esto no fue solamente algo bueno, sino que fue justificada. Del mismo modo que Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino.
porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, si la mentira de Rahab salvó a 2 israelitas y ameritó su justificación, ¿cuánto más la de Judith al haber salvado a todo su pueblo? Interesante, ¿no? Entonces vemos que sí, decir un falso testimonio es pecado, pero vemos que cuando se hace este tipo de planes para salvar al pueblo de Dios, no es un pecado. Otra de estas supuestas contradicciones que ponen los hermanos protestantes es que en el libro de Eclesiástico capítulo 12, un consejo que se pone es: da al hombre piadoso, pero no ayudes al pecador. Entonces ponen como que este versículo tiene una falta de misericordia y ponen por ejemplo a Jesucristo diciendo: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Jesucristo está haciendo lo mismo que hizo con Deuteronomio 19:21. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ese era un mandamiento de la ley de Moisés, que Jesucristo sigue. Pero que dice Jesucristo: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Entonces lo que Jesucristo hace en este mismo capítulo está demostrándole en el Evangelio, en la buena noticia, que muchas de las leyes del Antiguo Testamento fueron dadas para un contexto y tiempo en específico. Ese tiempo ya terminó, estamos llamados a la misericordia. Entonces, si decir que Eclesiástico 12:4 tiene una ley que parece tener poca misericordia, es porque no hemos llegado todavía a la época de Jesucristo. El pueblo de Israel no ha logrado salir del Antiguo Testamento, donde están con una ley que es para un tiempo determinado, todavía están esperando por el Mesías. Entonces, así como Jesucristo reescribe el libro de Eclesiástico, Jesucristo también reescribe la ley de Moisés, cuando él dice: ama a tus enemigos, pon la otra mejilla. Incluso podríamos decir que es una referencia directa al libro, ya que Jesucristo los conocía, los deuterocanónicos. Y otra más que nuestros hermanos protestantes se extrañan es que en el libro de Tobías, el ángel Rafael le dice a Tobías que sacrifique un pescado con fe y al quemarlo espanta a los demonios que perturban a su esposa. Y entonces los protestantes dicen que esto es hechicería. Entonces que está en el libro de Primera de Samuel, que está en todas las Biblias protestantes, que Saúl le pide a David que toque la cítara, un arpa, con fe, y la cítara espanta al demonio. ¿Son Saúl y David hechiceros? Porque David dice ahí en el versículo 18 que es de palabra amena, de agradable presencia, y Dios está con él. Entonces David no es un hechicero. David está de parte de Dios. De la misma manera Tobías, que Dios le mandó un ángel para que le siguiera con fe, para llevarlo por el buen camino. Ninguno de los dos está haciendo hechicería. Como con la sombra de Pedro, lo que sana a los enfermos no es la sombra, es la fe y es el poder de Dios. Entonces eso es lo mismo que tenemos que creer en estos ejemplos extraños, que para nuestra cultura es diferente de entender, pero no podemos ahí salir diciendo que el libro de Tobías dice esto, porque estas mismas cosas se ven en el resto del Antiguo Testamento. Entonces, volvamos a ver que el canon, ya sabemos y lo hemos dicho en un montón de videos, que lo definió el Papa Damaso I en 382 y después los concilios de África lo ratificaron. Ya explicamos en otro video, en el de los judíos usando los libros deuterocanónicos, que el libro de Jeremías que se menciona en el concilio de Roma contiene también el libro de Baruch, así que el libro de Baruch también está aceptado en este concilio. Y también hay que explicar que el libro de Esdras, es decir, Esra y Nehemías, son los dos libros de Esdras que se refiere en este concilio también. ¿Por qué? Porque San Jerónimo fue el que dividió el libro de Esra y Nehemías en 2 libros, es decir, él recibiendo la orden del Papa, dividió estos 2 libros porque son 2 libros de Esdras, y 100 años después, cuando el Papa Gelaso I volvió a publicar este decreto del Concilio de Roma, ya no se usaba el libro apócrifo de Esdras, que conocemos como 3 Esdras, sino que los 2 libros de Esdras serían Esra y Nehemías. Entonces vemos que el canon de Roma de 382 es el mismo del Concilio de Trento de 1546. La Iglesia Católica, la Iglesia Romana, siempre usó los mismos libros de la Biblia desde el año 382 hasta la actualidad. Entonces, hermanos, en conclusión vemos que vale la pena ver por qué algunas Biblias hacen cambios no solamente a los libros que ellos aceptan, sino a los libros que tampoco aceptan, ya que ellos tienen una intención
vemos que la misma Biblia del Oso de Casiodoro de Reina preservó mejor estos mensajes originales de los libros deuterocanónicos, ya que él reconocía que eran libros inspirados. Cuando no nos aferramos a la tradición, pasan muchas de estas cosas, muchas de estas peleas, así que como Jesucristo nos pide, mantengámonos unidos en la iglesia y sigamos en oración para que algún día Dios nos lleve a una unidad más perfecta en su cuerpo místico. Amén. Si les gustó el video, por favor no se olviden de compartir, de darle like, de mostrárselo a sus amigos. Si tienen alguna pregunta, nosotros estamos aquí para contestarla. Y pronto estaremos hablando también sobre los libros apócrifos de las Biblias católicas, no de los deuterocanónicos, sino de los libros que de verdad son apócrifos y que alguna vez estuvieron impresos en algunas Biblias y entonces forman parte de la historia cristiana y vale la pena saber un poco del contexto de esos libros, así que vamos a estar hablando de eso también. Gracias por verlo y Dios los bendiga.